Les voy a presentar la pantalla. Me dicen por favor si la ven. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí. Okay. Bueno, entonces vamos a aprovecharla. Ok. Estábamos viendo aminoácidos. Ya se los aprendieron, quiero creer. Ya no hay ningún problema en cómo es un aminoácido. Estábamos viendo algunas características de los aminoácidos referentes a grupos funcionales, referentes a la desviación que ofrecen al plano de la luz, a la absorción también de luz que pueden tener, reactividad por grupo funcional, y desde otro punto de vista en esta imagen sería la posibilidad de ceder o aceptar protones. Y era lo que estábamos aquí comentando la vez anterior, que nosotros podemos ir viendo mediante una titulación cómo se comporta un aminoácido. Puede ceder protones, puede aceptar protones, y si nos ponemos aquí desde izquierda a derecha, tenemos nuestro aminoácido. La glicina, como podemos ver, ya se la aprendieron, la glicina con los ojos cerrados deben de poderla escribir. ¿Qué le va a pasar si yo la pongo desde un ambiente ácido hacia un ambiente alcalino? Se va a empezar a desprotonar. Dependerá de nuestros valores. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, es que sí, no se ve la tabla o no se ve realmente la presentación, solamente alcanzo a ver lo de el Meet. A ver, entonces déjenme volver a intentar. Ya se ve, así ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, bueno, bien. Antes. Yo no le hice nada. ¿Se ve? No, ahí se ve nada más. Así ya se ve. Ok, entonces así lo dejamos. Gracias. ¿Qué estábamos viendo? El comportamiento de los aminoácidos. Perdón. Por favor, vayan entrando a tiempo porque entre tanto cambio de pantalla ya no sé en dónde estoy. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ¿Se ve la imagen del... Sí, se ve. Okay. Sí, profesor. Bueno, entonces, estábamos viendo el comportamiento de aminoácidos. Yo lo tendría en un ambiente ácido. Aquí esta representación es un ambiente ácido. ¿Y qué pasaría si yo le empiezo a agregar una base? Obviamente cada vez iría aumentando la cantidad de la base y por lo tanto iríamos de un pH ácido hacia un pH básico. Pues el aminoácido empezaría a ceder protones. Vimos que dependiendo del aminoácido puede ceder 1, 2 o hasta 3 protones. En este caso es la glicina, solo tiene dos grupos ionizables, el grupo carboxilo y el grupo amino. Aquí ya están representados en forma protonada porque es un ambiente ácido, y podemos ver que conforme va hacia la derecha, que sería pasando a un ambiente alcalino, se va a generar la disociación. ¿De quién? De protón. Dependiendo si estamos desde un medio muy ácido, bueno, primer protón correspondería al grupo carboxilo. Y aquí estaría representado en la estructura del medio, donde se está desprotonando el grupo carboxilo. Sin embargo, todavía tenemos este grupo amino que es potencialmente desprotonable. Entonces, si le seguimos agregando una base, vamos a pasar a generar un segundo punto de disociación y obtener ya mi segunda estructura desprotonada. Podemos ver una, podemos ver dos y podemos ver
tres estructuras que son el resultado de la desprotonación de mi aminoácido. Y lo podríamos representar en un gráfico. Les cambio de imagen. Aquí no es el aminoácido que les mostré, perdón, era en esta, que veríamos una zona de desprotonación seguida de una segunda zona de desprotonación. Estas zonas, como ya lo comentamos, son zonas donde el pH se mantiene constante y que me quedan en medio de zonas donde se generan cambios bruscos de pH. Entonces, puedo ver al inicio cómo tengo un cambio brusco de pH, sigue una zona donde el pH no cambia bruscamente y después continúa nuevamente ese cambio brusco. Una segunda zona de disociación, zona de equilibrio, que estaría entre un cambio brusco y un segundo cambio brusco. Si le prestamos atención, tomamos en cuenta la escala de pH, podemos ver que hay una zona de equilibrio en pHs bajos y tenemos una segunda zona de equilibrio a pHs altos. La primera zona de equilibrio corresponde en este caso a un valor de 2.34 y la segunda zona de equilibrio corresponde a un valor de 9.6. En este caso la glicina, bueno, se desprotona en una zona ácida, es el punto donde cede su primer protón y el segundo protón lo cede hasta un ambiente alcalino de 9.6 y ya estamos hablando de condiciones por arriba de 7. Eso sería lo que estaríamos manejando. Caso de la glicina eran dos grupos ionizables. Si habláramos de otro aminoácido, les cambio de imagen, tendríamos uno que puede ceder más protones, el ácido glutámico. Característica, su grupo R, bueno, va a tener un segundo grupo carboxilo. Si contamos los grupos ionizables, grupo amino, grupo alfa carboxilo y el carboxilo del grupo R. Tenemos 3 grupos ionizables y eso se vería reflejado en mi curva de titulación. ¿Qué puedo ver? 1, 2 y 3 zonas de equilibrio. Esta no está tan marcada, pero es una zona de equilibrio. El ácido glutámico puede ceder 3 protones y le podemos dar un nombre a aquellos ácidos que pueden ceder 3 protones. Y le diríamos que sería un ácido triprótico. Su comportamiento y sus especies iónicas estarían representadas aquí arriba. ¿Qué es lo que le pasaba? Desde un ambiente muy ácido donde todo está protonado hacia la derecha, que sería un ambiente cada vez más alcalino, hasta llegar a la última estructura. Tenemos 4 estructuras, en consecuencia, a la derecha aquí ya todas desprotonadas y que me indican que esto está en un ambiente alcalino. Estructura, si le pongo números, sería estructura 1, 2, 3, 4. Estructura 4 estaría predominando por arriba del 9.6, donde tenemos nuestra zona de equilibrio. Bueno, superior a esto, esta estructura estaría predominando. Se había quedado, me parece que como de ejercicio que ustedes numeraran y me señalaran aquí cómo quedarían las estructuras. ¿De qué más hemos estado hablando? Valores de pKa. Por allí hicieron sus ejercicios de pH. Venía, ¿qué era el pKa? Venía constante de acidez. Y entonces, ¿qué podíamos hacer? Pues interpretar. En esta tabla, ¿qué puedo ver? Algunos ácidos y sus constantes de acidez. Recordemos que esta constante de acidez viene relacionada con la constante de equilibrio. Entre más grande, vamos a anotar por allí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi relación? Entre más grande sea mi constante de acidez, el ácido se va a disociar más rápidamente.
Entre más pequeña sea mi constante de acidez, el ácido se va a disociar más pobremente o va a tener menor disociación. Esa sería mi relación con mi constante de acidez. Ahora, ¿qué pasa con el pKa? Veamos por allí los números. 3, aquí les señalo 3.98 por 10 a la menos 13 menos. Esa sería la constante de acidez. Si yo determino el pKa para este ácido, ¿qué debería de hacer? Aprovechar mi fórmula que está aquí arriba. ¿Cómo puedo determinar el pKa? Bueno, el pKa va a ser menos el logaritmo de la constante de acidez. Conozco la constante de acidez, aplico menos el logaritmo y me va a dar 12.4. En el caso del pKa va a ocurrir algo similar al pH. Entre más grande sea la concentración del ácido, más pequeño va a ser el pKa y al revés. ¿Qué puedo ver aquí? 7.8 por 10 a la menos 3, digamos, es un número más grande que el de menos 13. Tengo una constante de acidez más alta y su pKa va a ser más pequeño. Y esa va a ser mi relación. Si el pKa es pequeño, hablaremos de ácidos que se disocian más fácilmente. Si el pKa es muy grande, estará relacionado con ácidos que se disocian con más dificultad. Y aquí nada más es una pequeña lista de ácidos que tienen la característica de disociarse y, claro, valores de su constante de acidez y los valores correspondientes del pKa. Recordemos que eran estos pKas, pues son los valores de pH en los cuales se está disociando o la molécula está cediendo protones. Hay algunas, por ejemplo, si le prestamos atención aquí, tengo lo que habíamos visto, un regulador de fosfatos que puede ceder 1, 2, 3 fosfatos. Y eso me lleva a diferentes valores de constante de acidez y diferentes valores de pKa. Allí estarían representados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasa con nuestros aminoácidos? Lo mismo. Los aminoácidos ya vimos que se pueden comportar como ácido y como base y por lo tanto pueden ceder protones. Y aquí viene mi tabla nuevamente, ahora con aminoácidos. ¿Qué podemos ver? Diferentes valores de pKa. Por lo tanto, me están indicando valores de pH en los cuales un aminoácido está liberando su protón a diferentes valores. Dependiendo del aminoácido puede tener 2 grupos ionizables o habrá algunos que tengan 3 grupos ionizables. En la tabla empieza la alanina y podemos ver que solo tiene 2 valores de pKa. No tiene un valor de pK3. No veo aminoácidos, pero debo de poder interpretar la tabla. ¿Eso qué me indica? Que la alanina solo puede o solo tiene 2 grupos ionizables. Arginina, si le presto atención, tiene 3 grupos ionizables. Entonces, no sé cómo sea la arginina, pero ya sé que un grupo ionizable es el grupo amino, otro grupo ionizable es el carboxilo y el tercer grupo ionizable sería el grupo R. Dependiendo y las condiciones, puede existir hasta un pK4. No muchas tablas lo incluyen, así que ya son condiciones más agresivas para un aminoácido desde cierto punto de vista, pero lo que vamos a encontrar seguro pueden ser 3 valores de pKa. Y esta tabla me indica cuáles son los aminoácidos que tienen 3 valores de pKa. Entonces, no se los tienen que aprender. Lo que ustedes se tienen que aprender es los aminoácidos. Les cambio de tabla. Esta ya ustedes me pueden contestar. Sería el
código genético, como aquí lo dice. Ya manejan el inglés, entonces ya, código genético. Ok, ¿por qué solo nos vamos a enfocar en 20 aminoácidos? Porque esos 20 aminoácidos están contenidos o son los que podemos generar a partir de nuestros ácidos nucleicos. La información para esos 20 aminoácidos están contenidos en nuestros codones. Recuerden que cada 3 bases nitrogenadas es un codón y ese codón me va a dar un aminoácido. Y podemos ver que hay codones de diferente secuencia que me van a dar el mismo aminoácido. Entonces, a pesar de que tengamos un gran número de codones, el resultado puede ser siempre el mismo. 4 opciones, 2 opciones, 4 opciones, diferentes secuencias me dan el mismo aminoácido. Así que a pesar de que nosotros tengamos un DNA diferente en cuanto a secuencias, al momento de generar nuestros aminoácidos para formar proteínas, probablemente siempre estemos generando el mismo tipo de aminoácido y en consecuencia proteínas. Si no, tendríamos una gran cantidad de proteínas. ¿Dudas de cómo usaron el código genético? No, profe, todo bien. Ok. No, profe, pero sí de la tabla anterior de PK. ¿Qué pasaba con esta tabla? Si el PKO1 y 2 salen de los grupos amino y carbonilo y el tercero del grupo R, ¿de qué parte podría salir el cuarto? Ahí dependería ya de mi aminoácido, es la cisteína, en el sentido de qué más le podría pasar a mi aminoácido. Algunos consideran que podría ceder otro protón. ¿De dónde podría ceder un protón más un aminoácido? ¿Del amino o del grupo R? Ahí serían los principales. En esta tabla que están considerando por allí que mi aminoácido lo estoy forzando y ya está perdiendo casi su estructura. ¿Recuerdan ese carbono alfa que tenía 4 grupos diferentes? Bueno, entonces el hidrógeno del carbono alfa todavía aquí lo consideran que se estaría liberando. Es complicado por el mismo valor de pH que tiene, pero bueno, ¿qué me implicaría? Que algunos me está liberando el protón en 8.02 y otros en 8.7. Para este aminoácido ya estaría forzándolo mucho. La mayoría de los autores no consideran esto, por eso les comentaba este PK4. Aquí viene en esta tabla, pero no lo vamos a considerar. Nos vamos a quedar con estos 3 principalmente, porque sería la parte donde, digamos, en la reacción todavía podríamos recuperar la estructura completa del aminoácido. Si lo estamos forzando más, ya dejaría de ser nuestro aminoácido. ¿Sí? Entonces, por lo pronto, podría ser que se liberara algún otro protón. Bueno, tal vez sí, pero ya sería forzar al aminoácido y eso ya no es adecuado si queremos una condición de regresar a mi aminoácido protonado. ¿Sí? Les cambio de imagen, ¿sí quedó claro? Rara vez encontrarán una tabla con PK4, solo nos quedamos con 3 para que no tengan por allí otras ideas y digan, es que a mí me enseñaron en clase. No, recordemos, los principales son 3 y ya dependiendo de nuestras necesidades, forzando el aminoácido, rompiendo su estructura, haciendo que cambie, bueno, podríamos decir que se genera otro protón, pero bueno, olvidemos esa parte. Aminoácido histidina, vemos 1, vemos 2, vemos 3, zonas de amortiguamiento. En consecuencia, es un ácido nuevamente triprótico. Aquí tenemos nuestro anillo, que
ácido hacia un alcalino. En alguno de estos puntos, desde 0 hasta 10, hasta 11, la acidina, todas estas estructuras, algunas de ellas van a tener una carga reactiva de 0 y estará como su ion. Y por lo tanto podemos determinar punto isoeléctrico. ¿Sí? ¿Vamos viendo aquí? Tenemos una reacción que sería para formar el enlace peptídico, una reacción de condensación que me generaría en la salida. Tengo el grupo carboxilo y los aminoácidos que reaccionan con el grupo amino. Se libera una molécula de agua, uno de los dos aminoácidos, y tengo lo que conocemos como un péptido. Y dependiendo ya de nuestras definiciones, hablaríamos de un péptido. En este caso podemos decir, si se unen mínimo 2 aminoácidos a unos 8, hablaríamos de unos, o bien de un oligopéptido. Cuando tenemos mínimo 2, unos 8, unos 10 aminoácidos. Le podemos ir dando nombres, sí, le podemos ir dando nombres. Les comenté que una vez que se unían, el aminoácido ya no nos referimos a él como el aminoácido, sino como residuos de aminoácido. Y ahorita lo retomamos. Bueno, por tamaño hablaríamos de oligo. De más de 10 hasta unos 30, podríamos hablar de un polipéptido. Dependiendo de los sabores, pero la mayoría de que de 50 en adelante podríamos hablar de de esta manera podríamos referirnos a nuestros péptidos. ¿Qué es un péptido? Es la unión de aminoácidos. ¿Cuál es el más pequeño? El de los aminoácidos. ¿Cuál es el más grande? Enorme. Aquí donde tendríamos una definición para algo gigante. Pero podemos decir, si hay pocos aminoácidos de péptido, podemos referirnos a él como un oligopéptido. Si es pequeño y lo podemos identificar, que sea de 2, 3, 4, diríamos que tengo un dipéptido, como el que tengo aquí representado, y son 3, tripéptido, 4, tetra, y así sucesivamente. Polipéptido, como de unos 10 a 20, 30, ya tendríamos polipéptido, y con una definición casi 50, polipéptido, y ya desde 50 en adelante hablaríamos de proteínas. De esta manera estaríamos hablando de péptidos más grandes. Representar siempre el enlace peptídico. Esta es la manera adecuada de representar el enlace peptídico. Anótenlo allí. Pongan esa marca para que resalten y lo puedan identificar bien y repitan ustedes sus enlaces peptídicos. ¿La imagen? Les había comentado, hablábamos de péptidos. Este péptido es la unión de varios aminoácidos. Mínimo 2 y máximo uno menos de 49. ¿Qué vemos aquí? Varios enlaces peptídicos. ¿Cómo debo de escribir un péptido? La representación igual que un aminoácido. Grupo amino a la izquierda, grupo carboxilo a la derecha, mis grupos R aquí en color hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. No hay ningún problema, lo estamos haciendo a lápiz.
ustedes les cuesta más trabajo representarlo aquí, bueno, puede ser 1 y 1, no hay ningún problema en ese sentido. Tengo aquí mi péptido y obviamente he representado los grupos R y también le puedo ir dando un nombre. ¿Cuántos, de qué tamaño es este péptido? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por tamaño diría que es un pentapéptido. Por nombre, habría que hacer el ejercicio. ¿Cuál sería el nombre de este péptido? Entonces, ¿qué hago? Reviso mis grupos funcionales. Reviso mis aminoácidos. Identifico a quién corresponde este CH2 o ¿a quién es? ¿A la serina? Serina y luego Lisina. lisina y luego Tirosina. tirosina y luego ¿quién? Ok, entonces ya tenemos el nombre. Ahora, cuando se le pregunte, dígame el nombre de este péptido, como todavía es pequeño, podemos darle nombre. ¿Cómo está formado este péptido? Por aminoácidos, o bien por residuos de aminoácidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para darle nombre? Todos los residuos, todos los primeros residuos de la secuencia van a tener la terminación -il. ¿De acuerdo? Y el último aminoácido conserva su nombre. Entonces, teníamos a... ¿qué aminoácido? Serina. Y ahora, ¿cuál sería el nombre? Serinil. A ver, ¿cuál sería el nombre? Seril. Seril. Luego, ¿qué más? Vayan escribiéndolo ahí en su cuaderno. Luego, ¿qué más? Glisil. Glisil. Y luego, tirosil. Y luego, ya después de tirosil, ¿quién sigue? Y alanil. Y luego, Leucil. no, ya como es el último, Sería leucina. leucina. Conserva el nombre completo. Y todo eso que le acaban de decir con terminación -il sería el nombre del péptido. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí. Después de esto, entonces, dígame el nombre del péptido, ya me lo dijeron. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Ustedes me podrían dar una idea de cómo sería la curva de titulación de este péptido. Tendría 4 zonas de amortiguamiento. ¿A quién le atribuiríamos las zonas de amortiguamiento? ¿Cómo puedo garantizar eso? Puede ser Por los cierto, enlaces puede ser peptídicos. no, algo importante. Y a ver, pregunta del examen. Por el grupo amino, el ¿El carboxilo. enlace peptídico es ionizable? No. No. ¿Me generaría una zona de amortiguación? No. No. Entonces, importante, esta zona que está en color oscuro no es ionizable. Así que este grupo carbonilo, este grupo amino que están aquí unidos no son ionizables. ¿Quiénes son las posibilidades de ser ionizables? Los que están de color. ¿Y cuáles otras posibilidades? El amino y el carboxilo.
amino y carboxilo. En consecuencia, si considerara que todo esto fuera ionizable, ¿cómo sería mi gráfico de mi titulación? Con 3 zonas de amortiguamiento. Si todo esto es ionizable, ¿cómo sería? Si todos los ¿Habría radicales 3 zonas? Si todos los Así radicales es. fueran ionizables, serían ¿habría 8, aquí ¿no? o 8 no? zonas. Serían 7, ¿no? Sí, 7. Los 5 grupos 7 R y zonas. carboxilo y amina. Tengo 7 zonas ionizables. Entonces podría realizar un gráfico mostrando las zonas ionizables. Sí, podría realizar un gráfico. Ok, ahora, siguiente pregunta. ¿Será cierto que este péptido tiene 7 zonas ionizables? ¿O me presentaría 7 zonas de amortiguación? No. No. ¿Cómo contestaría esto? ¿Cómo garantizo? Ok, el no ahí va, pero ¿cómo lo garantizo? Ya que no todas las cadenas son ionizables. Ok, y todavía con más seguridad, ¿cómo puedo garantizar que eso no es cierto? No se podría formar porque si no reaccionaría con cualquier otro. No, ahorita eso puede ser cierto, pero ahorita nada más tengo este péptido y la pregunta era, ¿tendrá 7 zonas de amortiguación? Tu respuesta era no. Digamos, hasta allí vamos con el 50%. ¿Cómo garantizo que efectivamente la respuesta es no? Por los ¿Por qué no? PK. Por los pKs. Y entonces, ¿qué pKs tengo? Entonces, tendré que revisar a quién, a mi tabla de pKs y decir, ¿eso es cierto? ¿Esos 7 zonas de amortiguación son ciertas o no? Mi péptido nada más tendría ¿cuántas zonas? Y entonces hagamos el ejercicio y contéstenme de manera precisa. Mi péptido, en consecuencia, va a tener solo ¿cuántas zonas de amortiguación? ¿Y a quién corresponden? ¿Listo? ¿Ya está la respuesta? Serían 3, ¿no, profe? ¿A quién corresponderían esos 3? El grupo amino alfa, Grupo amino. al carboxilo. A ver, aquí ya vimos método de Sanger y ¿cuál sería el alfa amino? El alfa amino terminal, ¿pero de quién? El polipéptido, bueno, del péptido. Pero el péptido es todo esto, pero de manera más De la precisa. serina. De la serina. Ok, entonces Del tengo ¿qué más? Ese sería uno. El ¿Otro? carboxilo libre. El carboxilo terminal. De la leucina. Leucina. Ok, ya llevo 2. Otro. Y el del grupo- radical. El grupo R El de la grupo R de la serina. Cristina. Serina, sí, sí. A ver, serina o... Es el de la tirosina, ¿no? El de la Sí. leucina. Ok. Entonces en su tabla, tirosina. Entonces simplemente habrá 3 grupos ionizables. Entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nada más son ionizables cuáles grupos. Y eso complementaría la respuesta. ¿Qué pasa con los que no son ionizables? Pues no les va a pasar nada. Solo le tendré que prestar atención a los que se pueden ionizar. Si este péptido lo llevara a un ambiente ácido,
¿cuál sería? ¿Cómo me va a quedar? Pues lo único que puedo protonar es el carboxilo, ¿de acuerdo? Si esto me lo llevo, si este péptido lo pongo en un ambiente ácido, lo único que puedo protonar es el carboxilo inicial. Aquí tendría esto protonado. Y al igual que les mostré una tabla, tendríamos que ir haciendo el camino desde esta estructura hacia un ambiente alcalino para ir viendo cómo se va a ir desprotonando mi péptido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Mi péptido. Ahora es otra representación. En lugar de estar horizontal, ahora tengo el péptido vertical. ¿Qué puedo ver? Otra manera de representar mi enlace peptídico. El anterior tenía el enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno. Ahora tengo esta representación. Váyansela aprendiendo. Nuevamente, ¿qué voy viendo? Ventaja. Ya me están dando los aminoácidos. ¿Cómo se llamará este péptido? Alanil, glisil, Ok. No, ¿quién es? GLU. El ácido glutámico. Glutamil. Ok, sería glutamil. Glisil. Glisil. Lisina. Glicina. Lisina. Entonces ya tenemos el nombre. Sé darle nombre a los péptidos, ya sé darle nombre a los péptidos. Ah, pero estos están chiquitos. ¿Qué pasará con uno más grande? Lo mismo. Tendríamos que ir darle el nombre a todos los residuos de aminoácido que estén formándome la secuencia. Y yo podría estar aquí indicando hasta dónde llegaría mi cadena. No va a ser fácil, pero estaríamos realizando eso. Puedo ver en color los grupos ionizables. ¿Qué me pueden decir de este péptido? ¿Cómo sería su curva de titulación? ¿Cómo se vería? Con 3 zonas de amortiguamiento. Habría 3 zonas, prestemos la atención. Grupo amino. Serían 4. Habrá 4 zonas de amortiguamiento. Entonces mi péptido ya es diferente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Puedo hacer mi curva de titulación? Sí, puedo hacer mi curva de titulación. ¿Qué más puedo hacer? Puedo conocer, ¿tendrá punto isoeléctrico? Sí, sí lo tiene. Tendrá punto isoeléctrico. ¿Cómo puedo determinar el punto isoeléctrico? ¿Qué tendría que hacer? Platíquenme. Sería sumar los 4K y los 4 PK y dividirlos entre 4. Ok, y eso me llevaría a un tache en mi examen. ¿Cuál era la fórmula del punto isoeléctrico? Recuérdenme. Punto isoeléctrico. Se tienen que llevar más PK sobre 2. Entonces, recordemos pKa más pKa entre 2. Allí en su cuaderno, esa es mi fórmula del punto isoeléctrico. Esa no va a cambiar. No me dice, en ningún momento me está diciendo que súmale otro pKa, ni súmale otro pKa, no. Si tuviéramos 30, si tuviéramos 50 aminoácidos unidos, si tuviéramos más, mi fórmula del punto isoeléctrico no sería sumar todos los pKs. No. ¿Ya conozco la fórmula? Sí. ¿Qué debería de interpretar para mi fórmula? Aquí la volvemos a escribir nuevamente. Punto isoeléctrico igual a pK más otro
Cada vez escribo peor, perdón. PKA más PKA. Ah, no soy yo. Ya vi que es la computadora. Alguien debe de tener la culpa. Y todo esto entre 2. Ya está mi fórmula, ya me la aprendí. ¿Qué debo de recordar para el punto isoeléctrico? ¿Cuáles son estos pKs? Cuando tienes una carga neta de ¿Cuándo cero. qué, perdón? Es cuando Tienes el una péptido carga. tiene una carga de 0. Ah, entonces es cuando mi péptido tiene una carga neta de 0. Y entonces eso me lleva a preguntar, ¿cuándo voy a determinar o cuándo voy a saber que mi péptido tiene una carga neta de 0? ¿Qué necesito hacer? Poner intervalos de pK para ver cómo se van ionizando los aminos y los carboxilos terminales. Ok, entonces ya tenía por allí mi péptido. Espero que me puedan seguir. ¿Recuerdan cuál era mi péptido? ¿No recuerdan cuál era el péptido? Veamos ese péptido. Aquí está mi péptido. Característica, grupos funcionales. Si esto, ¿cómo lo vamos a ver? De arriba hacia abajo, podríamos decir que iniciamos desde dónde. Desde el grupo amino ¿Pero de quién? de la alanina. Entonces, alanina tendríamos de izquierda hacia derecha. Tengo la alanina. Entonces, ¿cuál es mi grupo funcional? Primero, NH3. Ahí está. Luego, su grupo R no existe, porque, bueno, sí existe, pero no es ionizable. Entonces lo podemos quitar. ¿Quién me queda después? El grupo carboxilo. ¿De quién? De el glutámico. Y luego glicina. Tampoco tiene grupo R ionizable. Eso es bueno, me facilita el trabajo. Y luego terminamos ¿con quién? Con la lisina. Lisina. Y eso ya es bueno porque tengo grupo R amino. ¿Y quién más? Carboxilo. El grupo carboxilo. Ustedes tendrán que desarrollar toda la estructura. Aquí solo va a ser para representar mi aminoácido, mi péptido, perdón. Que era alanina, glutámico, glicina y lisina. Allí tengo mi péptido. ¿Tendrá punto isoeléctrico? La pregunta era esa y ustedes me dijeron sí tiene punto isoeléctrico. Ahora, ¿qué debería de hacer para el punto isoeléctrico? Primero establecer mi estructura. ¿A qué valor? pH de 7. Si veo a pH de 7 voy a agrandar mi estructura que tenía. Si yo veo mi estructura, el péptido que tengo aquí representado a pH de 7, ¿cómo estaría? Grupo amino de la alanina protonado, el carboxilo estaría desprotonado. ¿Sí? ¿Dudas en eso? No. No.
De tarea voy a ver cómo girar esto. Ok, ahora, ¿cuáles son mis grupos funcionales? Glutámico y grupo amino. A pH de 7, ¿cuáles son mis valores de pKa de mis dos grupos? Grupo carboxilo de glutámico, grupo R. ¿Cuál era? ¿De cuál dijo, profe? El glutámico. De 2.19. Grupo R. 4.25. 4.25. Me interesará en este caso el 2.19 del glutámico. No, porque es el del enlace peptídico, ¿no? Porque está en enlace peptídico y eso no me interesa, nada más el grupo R. Grupo R de la lisina. 10.52. Y ahora sí, el grupo alfa-amino de la alanina. 9.69. Y el carboxilo de la lisina. 2.18. Ok, ya tengo mis valores de pKa. Considerando que estamos tratando de determinar primero punto isoeléctrico, necesito mi estructura. Tendré que, esta es una representación nada más, tendré que escribir mi estructura tal como está aquí. Y ver cómo van a estar mis grupos ionizables, protonados o desprotonados. Aquí ya me dieron grupo carboxilo 425, alfa-amino 10,5, carboxilo 2,18 y alfa-amino 9,69. Ya está. A pH de 7 es como quiero escribir la estructura. Entonces, 4,25 es mucho menor que 7, por lo tanto lo represento como un grupo desprotonado. El alfa-amino tiene un valor de pKa de 10,5, que tiene un valor mucho más alto que de 7, entonces lo deberé de escribir protonado. El grupo carboxilo tiene de 2,18, lo represento como estructura desprotonada, y el amino 9,69 estaría protonada. Ya tendría allí mis grupos funcionales representados a un pH de 7. Hacemos pequeña nuestra estructura. Ahora, ¿se entendió esto o no? ¿O hay dudas? Bueno, quiero creer que ese silencio es que no hay dudas, todo muy claro. Sigamos, ya tengo mi estructura pH de 7, ya tengo los valores de pKa, y ahora, perdón, ¿había una duda? No, no hay duda. Okay. Teníamos nuestro valor de valores de pKa y seguiríamos con la carga. ¿Qué carga va a tener? Bueno, veamos. Grupo amino protonado me da +1 y grupo carboxilo desprotonado me da -1, entonces la suma de estos dos grupos siempre me debe de dar 0. Ahora veamos qué pasa con mis grupos R. Tengo -1 y tengo +1.
¿Cuánto suma? Cero. 0. Eso es bueno. ¿Cuál es la carga que tiene este péptido a pH de 7? 0. Perfecto, ya casi acabamos. ¿Qué sigue? Pues ahora cómo determino el pK. ¿Qué tengo que hacer? Volver a escribir mi estructura. ¿A qué valor? pH de 7. Y luego, perdón, quedó muy feo. Oye. Luego, ¿qué tengo que hacer? Sería como ver sobre qué, bueno, ver los pHs que está por encima y por debajo del no, por así decirlo. Los valores de pH que estarían por arriba, por abajo. Déjenme quitar esto que quedó muy horrible. Ya estaba esto y ahora ya tengo mi estructura, ya tengo la carga y ahora sí, espero que se pueda desplazar. Ya lo tengo aquí. Ok. Caminos a seguir. Estamos a pH de 7, recordemos, este ya es nuestro péptido, lo voy a quitar de aquí, lo voy a quitar de aquí. Ahora, si yo me voy hacia un ambiente alcalino, ¿en qué momento se desprotonaría y quién? Estamos aquí a pH de 7 y me voy a ir desde 7 hacia 14. De 7 a 14, ¿cómo quedarían mis estructuras? El grupo carboxilo ya está desprotonado, ¿cómo quedaría más alto? Y en esta flecha, ¿qué valor pondría? ¿Qué valor acomodaría aquí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o no? Solo le agregamos más base, lo hicimos en un ambiente más alcalino para que se desprotonara, ¿no, profe? Así es. ¿Quién se va a desprotonar? Vamos de 7 hacia 14. ¿Quién se va a desprotonar primero? ¿Cuál sería el valor y a quién correspondería? El grupo amino. ¿El grupo amino cuál? De la alanina. ¿El grupo amino ¿es de cuánto? De 969. Entonces eso es cierto. Tengo que revisar mis valores de pK. ¿Cuáles son esos valores de pK? Voy de 7 hacia 14. Bueno, entonces nada más hay dos. 10.5 y 9.6. ¿Cuál está primero para llegar a 14? Pues el de 9.69. Entonces ese precisamente va a ser el que voy a utilizar. ¿Qué va a pasar a 9.69? Se va a desprotonar. ¿Quién? El grupo amino. Entonces la estructura deberá de cambiar. De NH3 me queda NH2. Y todo lo demás, bueno, los grupos carboxilo estaban desprotonados. Este grupo amino, que corresponde a la lisina, continúa protonado. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Sí. Y entonces ya tengo el grupo, mi nueva estructura. Carga. ¿Qué carga tenía originalmente? 0. ¿Y qué le pasó cuando me la llevé al ambiente alcalino? Perdió una carga del grupo amino. En consecuencia,
mi molécula que era de 0, menos 1, ¿cuánto me suma? Menos Me va a sumar menos 1. Entonces ya tengo la carga eléctrica. Ok. ¿Puedo desprotonar algo más de mi molécula? Sí. Sí, puedo desprotonar algo más. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues llevármela a otro ambiente. Todavía más alcalino. ¿Qué valor pondría en esta flechita que está aquí? 10.52. A 10.52. Y eso está bien. ¿Qué va a ocurrir en 10.52? ¿Quién se va a desprotonar? El grupo amino. El grupo amino que correspondía a la lisina. Bueno, entonces se va a desprotonar y entonces en lugar de tener N 3 hidrógenos habrá 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? ¿Qué carga tenía? Aquí tenía menos 1. Si pierde otro protón, menos 1 más menos 1. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces ya tengo menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hay algo más que se pueda desprotonar? Diríamos ya no. No. Por allí, es lo más alcalino. Y entonces, la estructura que va a predominar arriba de 10.5 sería esta. Entre 7, que es donde escribimos esto, y por hasta, desde 9.6, perdón, hasta 10.5, esta es la estructura que va a predominar. Ya estábamos en 0 y simplemente vimos que si yo le voy llevando a un ambiente cada vez más alcalino, la carga va a ser más negativa. Por lo tanto, mi molécula va a ser más polar. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe, por favor. ¿Podría que, perdón? Eso de... es que no lo escuché bien. A ver, continúo y me dices si continúas con la duda. Regresamos a nuestro péptido que estaba a un pH de ¿cuánto? De 7. Y nosotros queríamos ya hicimos el camino alcalino. ¿Qué pasa de 7 hacia 14? Ya lo hicimos. ¿Qué le pasó a mi péptido de 7 a 14? Se fue Desprotonando. Desprotonando y fue adquiriendo carga negativa. Entonces, de 7 a 14. Ahora, yo quiero hacer lo contrario. ¿Cuál era lo contrario? Protonarlo. Voy a protonarlo. Entonces me voy a ir de 7, pero hacia 0. Esto era de 7 a 14 y ya vimos que se fue desprotonando. Ahora voy de 7 hacia 0. Estoy aquí en 7, esta es mi estructura. Y ahora la pregunta sería, ¿qué valor voy a colocar aquí? 4.25. 4.25. ¿Sí? Vamos de 7 hacia 0 y entonces tendré 4.25 como el primer valor. ¿Qué va a pasar en 4.25? ¿Quién se va a desprotonar? El carboxilo de glutámico. El carboxilo de glutámico ya está desprotonado. ¿Estamos llevándolo hacia dónde? Hacia un medio ácido. Hacia
ácido, en medio ácido. Entonces, ¿qué va a pasar en 425? Sí, el carboxilo. ¿Qué le va a pasar? Va a protonar. Y entonces ahí tendríamos esta estructura donde estoy indicando que se protonó. ¿Recuerdan qué carga teníamos aquí a pH de 7? 0. 0. Y si ahora le estamos sumando una carga, Más 1. me va a dar una carga efectivamente de más 1. Escribiremos nuestra carga con su respectivo signo. Entonces tengo más 1. La estructura que tiene es más 1. ¿Se puede protonar algo más? Sí. Sí, y entonces haremos exactamente lo mismo. ¿Quién se va a protonar ahora? El carboxilo terminal. El carboxilo terminal. Entonces, ¿qué valor pondré aquí? 2.2. 2.2. Puede variar, recuerden el valor de las tablas, algunos varían un poco, pero no hay ningún problema. ¿Qué va a pasar en 2.2? ¿Quién se va a protonar? El carboxilo de la letra. El carboxilo. Entonces, allí tengo mi carboxilo y estará protonado. Tenía una carga de más 1 aquí y ahora tengo una carga de Más 2. más 1 más 1 más 2. Entonces, ¿se puede protonar algo más? No, ya tengo todo protonado. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí. Fuimos desde 7 hacia, la tendencia sería 0, no necesariamente llegamos a 0, solo en 2.18. Esta estructura va a predominar, digamos, desde 0 hasta 2.18. De 2.18 a 4.25, esta estructura ionizable es la que va a predominar. Desde, obviamente, 2.18 hasta ¿cuánto? 4.25 se genera el cambio. De 4.25, esta es la estructura que va a estar predominando con carga neta de 0. Y me quedó muy grande, pero esta es la manera de representar o de determinar el punto isoeléctrico. Necesito no solo que me digan pKa más pKa entre 2 y me digan 2 más 4 entre 2 es el punto isoeléctrico. No. El punto isoeléctrico para nuestro curso indicará hacer todo esto. ¿Y qué era todo esto? Pues escribir toda la estructura. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde pH 7 con lo que iniciamos y después de terminar de 7 hacia 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿cuáles eran los pKs que yo debo de considerar? Uno antes y uno después de cuando mi molécula tiene carga neta de 0. Les cambio de imagen. Aquí teníamos la estructura anterior y tenía un pKa, tenía una carga de 0. El pKa que está después de cuando la molécula tiene carga neta de 0 es de 9,69. Entonces ya tengo un valor de pKa. Y ahora, ¿cuál es el pKa que está antes de cuando mi molécula tiene una carga neta de 0? 4,25. Por lo tanto, ahora sí que sigue aplicar mi fórmula. ¿Cuál era mi fórmula? pKa más pKa entre 2. Y eso me va a generar mi punto isoeléctrico. ¿Qué va a pasar en ese punto isoeléctrico? Pues este péptido va a tener carga neta de 0. Si lo pongo en solución o si está en solución, ¿cómo podríamos observar qué le ocurre a mi péptido?
se va disolviendo. Pregunta de examen. ¿Qué va a pasar o qué le pasa a una molécula en su punto isoeléctrico? Contesten. Se precipita. Adquiere mayor solubilidad. Entonces va a precipitar. En consecuencia, si precipita, ¿cómo es su solubilidad? ¿Disminuye? Disminuye. Entonces es una baja solubilidad. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene en su punto isoeléctrico la molécula? No se va hacia ningún con el campo eléctrico. Ok, no se va hacia ningún polo. Ajá. Por lo tanto, la molécula es que eléctricamente Neutra. no migra hacia ningún polo y presenta su menor solubilidad. Y esto, o este punto isoeléctrico, ¿va a ser igual a quién? Al pH. Va a ser igual a un valor de pH. Entonces, para la molécula que estábamos, para el péptido que estábamos estudiando, que aquí estaba, nada más déjenme copiar el nombre. Para el péptido que estábamos estudiando, que era alanil, glutamil, glisil, lisina, su punto isoeléctrico ustedes ya lo pueden determinar. ¿Cuál era? Por ahí anotaron los resultados. Entonces el punto isoeléctrico es esto. ¿Qué me indica? Que a ese valor de punto isoeléctrico va a ser un valor de pH, en el cual este péptido va a precipitar porque va a presentar su menor solubilidad, va a tener característica eléctrica de neutro y entonces no va a migrar en un campo eléctrico. ¿Para qué me sirve esta información? Porque recuerden que cada aminoácido presenta un punto isoeléctrico y los péptidos, al estar formados por aminoácidos, también van a presentar un punto isoeléctrico y pueden, en consecuencia, tener las mismas propiedades que los aminoácidos. Esto es, que pueden disminuir su solubilidad, puede llegar en algún momento que tengan carga neutra. No necesariamente debemos encontrar un cero, como aquí en el trabajo que hicimos, nos dio cero y eso estuvo muy bien porque acabamos. En algunas ocasiones, dependiendo las moléculas grandes, no nos van a permitir determinar o llegar con un valor de cero. Pero como estamos muy cercanos a su punto isoeléctrico, la solubilidad es menor, presentará una carga eléctrica, sí, pero muy pequeña. Si yo les preguntara, este péptido a pH de 7, descubrimos que tenía una carga ¿de cuánto? De 0. De 0. Ahora, ¿cuál era la siguiente pregunta? ¿Qué pasaría con este péptido? Si me lo llevo hacia un ambiente alcalino, ¿qué carga tenía? ¿Recuerdan? Menos Menos 2. Y ahora, si yo me lo llevaba a un ambiente ácido, se protona y adquiere carga de más 2. Más 2, ok. Entonces, ya tendríamos casi nuestro, perdón, estos son protones para obtener nuestro esquema que me permite interpretar mejor lo que está ocurriendo. Si les preguntara, ¿el punto isoeléctrico dónde estaba? Justo aquí a la mitad. Ahí estaba mi punto isoeléctrico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando nos alejamos del punto isoeléctrico? Ya sea, en este caso, para este péptido, ¿qué pasa si me alejo del punto isoeléctrico? Si me voy hacia un ambiente más alcalino o si me voy hacia un ambiente
más ácido. ¿Qué le pasa a la carga? Aumenta dependiendo de Va a la ir zona en la que vaya. aumentando. Dependerá precisamente de la zona. Podría ser que el péptido, si me voy a un ambiente ácido, tuviera más cargas positivas y en un ambiente alcalino tuviera menos. Solo por ejemplo, como un ejemplo les voy a poner aquí, ya lo calculamos, pero como un ejemplo, que si el péptido se fuera hacia un ambiente más ácido, tuviera una carga de +5. Y si el péptido se fuera hacia un ambiente alcalino, tuviera una carga de -2. ¿Están de acuerdo en que en ambos extremos la molécula es polar? Sí. ¿A qué viene esto? Bueno, yo ya sé cómo determinar el punto isoeléctrico, pero ¿qué pasaría con los extremos? Dependiendo. En los extremos podemos ver que la carga eléctrica puede aumentar de manera positiva, de manera negativa, haciéndome que mis propiedades sean diferentes. ¿Qué pasaría aquí con una carga de +5? ¿Qué diría de mi molécula? Es polar, ¿de acuerdo? Si es polar, ¿cómo será su solubilidad? ¿Alta o baja? ¿Alta? Alta solubilidad. ¿Migrará hacia un campo eléctrico? Sí. Y ahora, si este es positivo, pues migraría hacia un campo eléctrico negativo. Si yo solubilizara mi péptido en un ambiente alcalino, muy alcalino, mayor de 10, obtendría una carga de -2. Mi molécula sigue siendo polar. ¿Presenta solubilidad? Sí, presenta solubilidad. Si yo comparo ambos extremos, va a ser menos soluble que en un ambiente ácido, pero va a seguir siendo soluble. ¿Migrará hacia un campo eléctrico en un ambiente alcalino mi muestra? Sí. Sí, va a migrar en un campo eléctrico. Pero ahora, si la carga es negativa, migraría hacia el campo positivo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Pues, ¿qué le va a pasar a mis valores de carga? Alejados del punto isoeléctrico pueden tener carga. Si en lugar de ver mi escala horizontal, la viera vertical, voy a poner uno nuevo porque ya está muy saturada esta. Ok, esta es mi escala de pH. Y, perdón por todos estos cambios. Ya sé cómo es mi péptido. Y vamos a considerar que en este punto está el punto isoeléctrico. Ok. Ya tengo mi punto isoeléctrico. Que sabemos que esta línea es mi representación de el pH. ¿Qué podríamos decir? Por debajo del punto isoeléctrico, el valor que sea por debajo del punto isoeléctrico, ¿cómo serían las cargas? Y por arriba del punto isoeléctrico, ¿cómo serían las cargas? ¿Qué me dirían por debajo? Negativas. ¿Por debajo negativas? Positivas, ¿no? Sería el ácido, ¿no? Entonces sería positivas. Por debajo, esta es mi escala, claro, de pH. Y aquí está el punto isoeléctrico. Simplemente lo puse allí porque ahí me gustó que se viera. Y la pregunta sería, por debajo del punto isoeléctrico, ¿qué tipo de cargas tendría mi molécula? Positiva. Serían
positivas. ¿Sí se entendió por qué? Sí. Y ahora, ¿qué carga tendrían por arriba de su punto isoeléctrico? Negativa. Negativas. En consecuencia, si yo pongo mi molécula, la disuelvo en una solución por debajo del punto isoeléctrico, ¿hacia qué polo migraría? El polo negativo. Hacia el polo negativo. Y ocurriría lo mismo. Si yo pongo mi muestra, mi péptido, lo disuelvo en un ambiente por arriba del punto isoeléctrico, ¿qué carga tendría y hacia dónde migraría? Carga negativa hacia el polo positivo. Ok. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Y claro, este punto isoeléctrico puede variar, pero ocurriría lo mismo. Considero por debajo del punto isoeléctrico que estaríamos yendo hacia valores de pH más ácidos. Entonces, podría suponer que la carga sería positiva. Por arriba del punto isoeléctrico estaríamos en un ambiente alcalino. Consideraríamos que la carga que puede adquirir sería negativa. Y en el punto isoeléctrico, que está mal representado, tendríamos una carga neta de 0. Y esto, dependiendo de la molécula, tenemos toda la escala para determinar. Habrá moléculas que tengan su punto isoeléctrico en un ambiente muy ácido. Y habrá moléculas que tengan su punto isoeléctrico en un ambiente muy básico. Depende de quién, del tipo de aminoácidos que estén formando nuestro péptido. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Tenemos otro. Este lo conocen, lo han probado probablemente en casa, el aspartame. Dentro de algunas de las funciones de nuestros aminoácidos o de los péptidos, desde el punto de vista de comercio, de industria, es precisamente generación de sabor dulce. Por eso el aspartame es comercial en el sentido de edulcificar productos. No es azúcar en el sentido de carbohidrato, son aminoácidos que dan un sabor dulce. Entonces, habrán diferentes funciones para nuestros aminoácidos. Les voy a cambiar de imagen, que ya la perdí, me dicen si se ve. ¿Se alcanza a ver? Es nuestra famosa tabla de aminoácidos. ¿Sí la vemos? Sí. Ok. Entonces, resumen, ¿qué estamos viendo? Aminoácidos. Nos falta, y podríamos pasarnos todo el curso hablando de aminoácidos y no terminaríamos. ¿Cómo podemos? Ya les había dado esta tabla, ya la habíamos comentado. Ahora que ya conocemos más de los aminoácidos, la podemos ver desde otro punto de vista. Ok, ¿cómo puedo clasificar a los aminoácidos? Pues los puedo clasificar según su estructura química. Tienen grupos R alifáticos, aromáticos, hay heterociclos, moléculas azufradas, ácidos, amidas, básicos, hidroxilados. Es una manera de clasificar a los aminoácidos. Otra manera es dependiendo de su comportamiento a pH de 7. ¿Qué quiere decir? A pH de 7 el aminoácido presenta carga, no presenta carga. El aminoácido era polar, pero a pH de 7 no tiene carga. Entonces aquí podemos establecer nuestra segunda clasificación. Según su, por dieta, su requerimiento, ¿son esenciales o no esenciales? Esenciales serían aquellos que requerimos para nuestra dieta. No esenciales son aquellos que nosotros podemos sintetizar. Y eso ya nos lleva. Todos los aminoácidos, bueno, teníamos nuestro DNA y nuestro DNA decía que podemos
formar aminoácidos y tenerlos dentro de nuestras proteínas. Pero habrá algunos que efectivamente lo requerimos todavía para nuestro funcionamiento y serán esos esenciales. Aquí podemos ir viendo cuáles serían ellos. Más adelante vamos a ver, dependiendo de su metabolismo, relacionado con nuestras dietas. Pueden ser los aminoácidos glucogénicos, porque metabólicamente podemos transformar algunos aminoácidos en azúcar, en carbohidrato. Entonces aquí vienen algunos de los aminoácidos que pueden ser metabolizados y con ellos obtener carbohidratos. Y desde el otro punto de vista, cetogénicos serán aquellos aminoácidos que me van a permitir formar acetilcoenzima A. En algún momento han escuchado esa palabra, ese nombre, más adelante soñarán con él, pero esto sería parte de nuestro ejercicio. ¿Qué se va a quedar de tarea para que se entretengan el fin de semana? Bueno, aquí ya lo tenía. ¿Cómo vamos a manejar nuestros aminoácidos? Nos vamos a quedar con nuestra tabla de clasificación dependiendo su pH. Simplemente es para que se vayan relacionando con estructuras, clasificaciones. Hay diferentes formas de clasificarlos. ¿Habrá aminoácidos que tengan ciertas características? Sí. Me podrán ustedes contestar cuáles serían. Por lo pronto, ¿qué tengo que hacer? ¿Conozco mis reacciones químicas de laboratorio? Sí, conozco mis reacciones químicas de laboratorio. ¿Cuántas tenía? Me van a hacer su pequeña lista de cuántas reacciones tengo. Entonces, voy a darles una nueva imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reacciones químicas. Conozco las reacciones químicas que hice en laboratorio. Sí, conozco las reacciones químicas de laboratorio. Ahora, ¿qué tengo que hacer con mis aminoácidos? ¿Cuáles aminoácidos? Ustedes van a irse turnando sus aminoácidos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, número de lista 1, no polares. Número de lista 2, polares sin carga. Número de lista 3, aniónicos. Número de lista 4, catiónicos. Número de lista 5, no polares. Y así sucesivamente nos vamos a ir rotando. ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo va a ser la distribución por número de lista? ¿Podría repetirlo? Ok, número de lista 1 le corresponderían no polares. Número de lista 2, polares sin carga. Número de lista 3, aniónicos. Número de lista 4, catiónicos. Número de lista 5, volvemos a iniciar la lista, no polares. Número de lista 6, 7, 8. Número de lista 9 se repite y así sucesivamente. ¿Se entendió cómo va a ser la distribución? Sí. Okay. Ya que tenemos la idea de cómo distribuir nuestros aminoácidos, ahora ¿con qué seguimos? Ya tengo mis reacciones químicas. ¿Qué tengo que hacer? Ya conozco cuáles son esas reacciones químicas. Ok, ahora yo ya sé cuáles son los aminoácidos que me toca representar. ¿Qué deberé de escribir? La estructura. Ya que tenga la estructura, grupo funcional. Deberé de representar el grupo funcional. Ya tengo el grupo funcional.
Ahora, ¿qué sigue? Reacción. ¿Cuál reacción hicimos para aminoácidos? Ustedes me indicarán. Bueno, es que fue la reacción de ninhidrina. Bueno, entonces, ¿cuál será el resultado para ninhidrina de un aminoácido? Por ejemplo, la glicina. Bueno, la glicina. ¿Cuál es su grupo funcional? Escribimos su grupo funcional. Su grupo funcional como grupo R. Ya tengo esto. Ninhidrina. ¿Me daría una reacción positiva o negativa? Positiva. Positiva. Efectivamente, positiva. Color. ¿Qué color me va a dar? Y eso sería una reacción. ¿Qué sigue? Las otras reacciones aquí para que vayan armando una tabla. Sus aminoácidos, grupo funcional, perdón, aquí además de grupo funcional, para ir ejercitándonos. Además de la estructura, deberá de contener su abreviación, grupo funcional y esencial o no esencial. Y ya mi reacción química. Entonces anoten, sería la estructura del aminoácido. Su grupo funcional es esencial o no esencial. Reacción química ninhidrina. Reacción química, Hopkins Cole. Reacción química es todos los que hemos estado haciendo. Aquí vendrían listados. Y ustedes me dirían, este aminoácido me daría positivo, este aminoácido no me daría positivo, este aminoácido no lo analizamos, la reacción sería negativa y de esa manera me harían su análisis de los aminoácidos en el grupo que les corresponde. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Okay. Entonces, esta tarea va a ser para el martes. Les voy a dar por allí el acceso a su platform para que tengan dónde subir esta tarea. Esto sería todo. ¿Dudas? Ya llegamos ya nos pasamos de la hora. ¿Alguna duda? Una duda, profe. Yo al menos no sé qué número de listas soy. ¿Cómo es eso posible? No, pues voy a subir el en la lista para que ustedes sepan cuál es el orden que aparece en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, ya que saben eso, les envío la tarea. ¿Alguna otra duda? Yo sí, bueno, es que, a ver, o sea, por ejemplo, dijo los no polares son todos los aminoácidos que son no polares, son los que tenemos que representar. No. ¿Cómo era esto? Déjame encontrar mi tabla. Me dicen si la ven, por favor. ¿Sí se ve? ¿Cuáles van a ser? ¿No se ve? Se ve Meet. No. Ya se ¿Ya? Okay. Entonces, ¿ya se ve? Ya no se ve otra vez. A ver si se alcanza a ver ahorita. Me dicen si se ve. ¿Se ve? No, pero no. Ya. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Clasificación dependiendo del pH.
en este caso pH de 7. A ustedes si les tocó no polar, aquí aparecen ciertas crucecitas. El problema es para los polares sin carga, hay más crucecitas. Ventaja para los aniónicos, hay menos crucecitas. Catiónicos, hay todavía pocas crucecitas. ¿En qué consiste esto? No polares, bueno, estas crucecitas corresponden a un aminoácido. Arriba viene mi lista de aminoácidos. Entonces, ¿qué deberé de hacer? Escribir la estructura y todas las condiciones que les solicité para ¿cuál? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aminoácidos. Esto es lo que deberemos de estar haciendo. Entonces, a manera de tabla, aminoácidos no polares, haré mi ejercicio. Si me tocaron los polares, bueno, haré mi ejercicio. Eso, o para no estar con lo de la lista, cambiamos el orden. Ustedes elijan 5 aminoácidos. Se puede repetir uno, bueno, no se puede repetir. Pueden elegir uno de un grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona trabajará con un polar sin carga, un aniónico, un catiónico, y tiene la opción de elegir alguno de ellos. ¿De acuerdo? Repetir para completar 5 aminoácidos y hacer su clasificación. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, protónico, aniónico, ¿no? Elegirán uno de cada clase y pueden agregar o pueden seleccionar o uno más de alguna clase que les haya gustado. ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, uno polar, siguiendo los primeros aquí que van hacia abajo, bueno, se elegiría estos 4, por decir algo, y me regreso con para tener mis 5 aminoácidos y hacer mi tarea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, así ya no les envío la lista y ustedes ya ya hacen su tabla. ¿Ok? ¿Y en grupo funcional qué se ponía, profe? El grupo R. ¿Cuál es el grupo R del aminoácido? La estructura. Sí, claro. Me van a poner la estructura. O sea, no me van a poner, como está aquí, es alanina y abreviado. No, me van a poner la estructura del aminoácido. Me van a volver a reescribir su grupo R, tal como se los mostré en la figura anterior, solo que no les quiero mover porque se pierde. Y sus pruebas que harían. Si me da positivo, ese positivo tiene un color. Si esta reacción no la hice o no la hice con este aminoácido, ustedes consideran que les daría positivo o no les daría positivo. Dependería de su interpretación. Allí me escribirían, no sería positivo porque tiene un grupo que es tal. Y esta reacción solo es específica para aquellos que tienen este grupo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Es para todas las que han hecho en laboratorio y las que vienen. Podemos hacer una sesión de laboratorio de proteínas. Bueno, ya hicieron proteínas 1, ya se instalaron con proteínas 1, pero ahora proteínas 2, revisen y veamos. Son diferentes las pruebas. Tomen por allí Biuret, vinidrina, pero háganme todas sus pruebas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe. Okay. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el lunes, por favor.
Gracias. Gracias, profe.